Voy a dar inicio a esta ponencia que muy gustosamente les he preparado, que como ya dijeron, lleva por título Cantos de Pasión Lloreme, conexiones rituales entre Sinaloa y otros pueblos mesoamericanos. Acabamos de escuchar la alabanza a la Santa Cruz, una grabación de 1999 que realizó el Conaculta entonces, y acabamos de escuchar la voz del maestro Bernardo Esquer presente aquí y el difunto rezandero Antonio García Roberto. Los pueblos Lloreme del norte de Sinaloa mantienen hasta la actualidad una serie de rituales para despedir a sus difuntos, conocidos como responsos, cuya designación responso viene de la práctica colonial de los responsorios, de los oficios divinos que se hacían o que se enseñaron por la orden mendicante de los jesuitas, pero no nada más por ellos, sino a lo largo de toda la República por los dominicos, franciscanos, agustinos y también las órdenes, el clero secular. Es decir, era una práctica colonial que se llamaban responsorios
en donde se hacía a voces y se respondía. Por alguna razón que desconozco, quizá ustedes tengan la respuesta, en Sinaloa se le quedó, con los pueblos yoremes, se le quedó la designación de responso, ¿no? al ritual de difuntos. Estos rituales incluyen, además de rezos, oraciones cantadas, alabados y o alabanzas que son realizadas por los rezanderos o cantores, y en el pasado, bueno, cayendo cada vez más en desuso, lamentablemente, por cantoras. Ustedes saben perfectamente que en Sonora y en el pasado más en Sinaloa, quienes hacían la segunda voz o el responso o respondían o acompañaban al cantor principal eran las cantoras. Hoy en día tengo entendido que cada vez son menos las mujeres que participan en la actualidad. De hecho, los maestros rezadores, que me da mucho gusto que haya varios aquí presentes, también no están pudiendo heredar su práctica, ¿no?, a los jóvenes. Algunos sí, pero no tan copiosamente como se esperaría, ¿no? Bueno, del mismo modo, estos cantos son utilizados para el culto religioso o la religión popular, tanto en el ciclo de pasión, es decir, Cuaresma y Semana Santa. Ahorita estamos en Cuaresma, mañana es el sexto Conti, el último sexto viernes de Dolores, viernes de la Dolorosa, y después empieza la Pasión de Cristo o la llamada Semana Santa o Semana Mayor, en donde se utilizan, insisto, estos cantos, pero también se utilizan en el Santoral anual, o podemos llamarle la fiesta de los santos. Por ejemplo, el día de San Miguel, en septiembre, aquí en San Miguel de Zapotitlán, pero también se utiliza el Día de Muertos, se utiliza el Día de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. Cada uno de ellos usualmente tienen alguna alabanza o un canto específico, pero también hay un repertorio común para todos los santos, ¿no?, que se va repitiendo. Tienen ahorita una imagen de la fiesta de San Miguel, que fue por donde empecé a trabajar, o la primera vez que vine a un pueblo, a una fiesta del pueblo yoreme. Cabe mencionar que mi madre es de Sinaloa. Toda mi vida, o al menos mi infancia, venía yo a visitar Sinaloa, a pasar con la familia, pero nunca había tenido la oportunidad de acercarme a un pueblo yoreme del norte de Sinaloa. Yo me formé como etnomusicólogo, y fue entonces cuando realicé mis investigaciones en Oaxaca y otras partes de México que se me prendió el coco y dije, bueno, pues vale la pena visitar y conocer a los pueblos que estaban aquí. Resultó ser muy, además, interesante o familiar o coincidente que el maestro Bernardo, que está aquí presente, un rezador muy reconocido, pues es vecino de familiares mías, ¿no?, de ahí, de Los Ángeles del Triunfo, de donde mi familia de alguna manera pues tiene alguna, podemos decir, raíz o algún vínculo con San Miguel Zapotitlán. Bueno, así podemos decir que la figura de los rezanderos o cantores vincula a la muerte, el culto a la muerte, o los rituales de difuntos o los rituales mortuorios, con el culto de los santos, ¿no? Es decir, hay una conexión entre el mundo de los oficios o del responso con el culto a los santos, especialmente con la figura de Cristo, como es en la Pasión, que a su vez Cristo es asociada, según Miguel Olmos y otros investigadores, con el gato montés, el venado sagrado y el sol, ¿no? Es decir, hay una fusión, un sincretismo cultural entre la figura de Cristo y estas otras divinidades o seres luminosos de la religión, podemos decir, yoreme, o al menos del noreste, de las religiones del noreste de México, de los pueblos del noreste de México. Esto no es exclusivo de los pueblos yoreme, también sucede en pueblos otomíes, coras, birráricas, tepehuanos, yaquis, rarámuris. Inclusive podríamos decir, o podría yo sostener, que estos cantos y estas deidades también están fusionadas con otras en otras regiones de Mesoamérica, como en Oaxaca, ¿no?
Yo sostengo, no nada más yo, una serie de investigadores, que, por ejemplo, los cultos a la ritualidad, cultos que parecieran ser, que tienen un cascarón católico cristiano, detrás de ello esconden rogaciones de lluvia a divinidades del cerro, ¿no? Del monte y de otros elementos. Bueno, vamos a escuchar otra alabanza. La alabanza Hombres Piadosos o Hombre Piadoso. Este tipo de repertorio, al igual que en otras partes de México, es utilizado, como ya dije, para el ciclo de pasión y también para el ritual de difuntos, ¿no? Pero también quisiera destacar que
a diferencia de otras regiones en donde he estado, el rezo que se emplea en algunas comunidades o por algunos rezadores aquí en el norte de Sinaloa destaca por ser en latín, ¿no? por tener muchas partes todavía conservadas de esa liturgia muy probablemente colonial, vinculada por supuesto, ¿no? a los responsos. En otras partes de México, principalmente en Oaxaca, donde hice una etnografía muy amplia de varios años, no encontré casi rezos en latín, sino viacrucis o rosarios en español, con alabanzas o alabados en español y muy poco repertorio en latín. En cambio acá, quizá por el proceso de evangelización distinta con los pueblos, con las misiones jesuíticas y por otros procesos históricos, quedó decantado esta tradición del latín, lo cual me parece pues, destacable, ¿no? Porque no en cualquier lugar lo he visto, al menos yo. Los rezanderos o cantores son considerados cargos dentro de la jerarquía político-religiosa, que también en la antropología llamamos sistema de cargos, o derecho consuetudinario, o sistema de usos y costumbres, tiene muchos nombres, en varios pueblos llorenos. La jerarquía festiva, más no la política, la podemos dividir, dependiendo de los pueblos, en 12 a 24 cargos fiesteros, en los pueblos yoreme. A veces son más, a veces son menos, pero más o menos una estructura básica es la que pueden ver en pantalla. Son 3 alferes, 3 farinas, 3 tenanches. Estos tenanches, según entiendo, solo están en los pueblos yoreme o más hacia Sonora, y 3 alahuacines. Son 3 porque justamente es los fiesteros que van a entrar, los fiesteros que están erogando el gasto de la fiesta y los salientes, ¿no? Son estos 3 grupos de fiesteros quienes tienen ciertas responsabilidades, aunque la principal va a recaer, por supuesto, el que le toque el año en turno, ¿no? El alférez es el fiestero encargado, digamos, de la administración total de la ramada y de la fiesta en sí misma. Las farinas o la farina arregla a los santos, bueno, tiene muchas otras funciones, pero una de las principales es arreglar a los santos y cargar y las banderas, ¿no? Hacerse cargo de las banderas, custodiar el templo y también la cooperación en especie o en dinero, sobre todo en dinero que hacen los fiesteros. Las tenanches, que insisto, parece que solo es una tradición más vinculada a los pueblos de Sonora, son las encargadas de las flores. Ustedes saben perfectamente que la flor es un elemento, la cegua, ¿no? Es un elemento muy importante en la cultura yoreme, puesto que representa este mundo del Cuyania, ¿no? Del mundo de lo sagrado. Y carga una bandera que tiene una muñeca, a diferencia del alférez que carga una bandera que tiene una cruz, ¿no? Finalmente, el alahuacín, un muy importante cargo, también conocido como mandadero o reconocido como el mandadero, es quien atiende a los oficios, ahorita hablamos de los oficios. También es destacable la figura del alahuacín porque va a ser el que entable el diálogo ritual con los pascolas, principalmente con el pascola mayor, y hagan el ritual que abre, que es el del canario, ¿no? La fiesta del Pascua. Ahorita hablamos también del Pascua. Esta es como la jerarquía de los fiesteros religiosos. Hay una jerarquía política que no voy a entrar ahorita en tema, porque además no la conozco con mucha precisión. Y por el otro lado hay una jerarquía también interna de la organización musical de los oficios. Los oficios son los músicos, podemos traducirlos como los músicos, ¿no? Como los danzantes y los músicos. Se les llama oficios, no sé por qué se les llama oficios, pero yo lo vinculo con los oficios divinos. Así como en los oficios divinos se hacían los responsos y quedó la palabra de responso para los difuntos, es posible que los oficios divinos, que los oficios vengan de los oficios divinos, ¿no? Por eso quizás se les llame, pero eso es una hipótesis, ¿no? No lo he comprobado.
Los oficios, es decir, los músicos o los especialistas rituales y los danzantes que ofrecen el culto a los montes, está conformado por el rezandero como la figura quizá principal o más importante, o al menos la más alta jerarquía, y después por una serie de dotaciones instrumentales o músicos que se le suele llamar la primera parada, que tiene un arpalero o arpero con 2 violines, la segunda parada que se coloca enfrente en el pasco o en la ramada, ya ahorita les pongo un video de la ramada, un tambolero al centro que toca una flauta y un tambor, los cantavenados que se dividen en 3, una voz principal y 2 segunderos con sus raspadores, su jiruquian y otros instrumentos, y los danzantes, ¿no? Los 5 pascolas más el venado. Como sostienen algunos académicos, el Pasco o Fiesta Lloreme y la Semana Santa configuran la diada que estetiza o ritualiza las narrativas míticas o mitos de origen del mundo en la cosmogonía o cosmología mayo o Lloreme. Es decir, el Huya Ania por un lado frente a la Loria o Gloria por el otro lado, que es la Paz, la Semana Santa, ¿no? Les voy a mostrar. Bueno, aquí tienen al alférez hincado en la fiesta de San Miguel con su bandera, ¿no? Para que lo reconozcan. Esto fue en el 2024 que vine y hacia el final del Pasco que pues abrió la fiesta de San Miguel. Les puse este video principalmente para quienes no conocen un pasco o una ramada, pues la vean, ¿no? Es una estructura que se hace con ramas, como se llama ramada, que proyecta el espacio mítico del Cuyani, es decir, el monte, ¿no? El monte de los seres míticos, en donde los pascolas están bailando hacia el centro, quienes son los seres míticos del monte, es la animalia sagrada, ¿no? Los animales sagrados del monte. Usualmente dentro de la ramada hay un altar en donde se coloca la imagen, en este caso una cruz de difuntos, porque era un cabo de años, pero ahí se puede colocar la imagen, por ejemplo en la fiesta de San Miguel, pues se coloca la imagen de San Miguel, etcétera, ¿no? En este caso, como estábamos, esto es un responso de cabo de año, y no sé si ahí todavía estaba, pero estaba la Virgen de Guadalupe, porque estábamos en el ciclo de matachines. A este Pasco llegaron los matachines, ¿no? Llegó una comparsa, un grupo de matachines a bailar frente a la Virgen,
porque estábamos en la época de decembrina. Bueno, en este contexto es en donde el rezandero se postra enfrente de la imagen y hace todas sus plegarias y cantos. Por el otro lado, también como contextualización, les traje un video de los fariseos para quien no lo conozca en Semana Santa. Este video que lo tomé de una cuenta de YouTube es del pueblo de Tehueco, principalmente por sugerencia del maestro Esquer, que me dijo que es un pueblo en donde los fariseos, que son una figura en inversión ritual de papeles, ponen en escena o ridiculizan, si lo queremos llamar así, a los frailes jesuitas, ¿no? A los misioneros. Si lo vieron al inicio, son estos narizones. Pero también puse este video de los fariseos porque más al rato quiero hablar sobre unos elementos que articulan con otras tradiciones mesoamericanas. Por favor, recuerden pues lo que vieron. Ya hablaré un poquito más adelante sobre esto. Así, podemos decir que los rezanderos articulan elementos de la tradición indígena taracaíta, ¿no? De esta zona que abarca los pueblos mayo, yaqui, pero también se extiende hacia los rarámuris, hacia los guarijíos, tepehuanos, concacos, seris y otros pueblos de la región, inclusive coras y choles. Es decir, el rezandero articula elementos de esa gran tradición indígena de esta zona del noreste de México, de la religiosidad popular de origen también colonial y elementos de la organización política. Ahorita vamos a ver en qué medida. Esta foto que tienen aquí está el maestro Leonel Valenzuela, aquí presente también, rociando con agua bendita la cruz de difunto durante el responso, ¿no? Por casi una década he dedicado mis esfuerzos investigativos al estudio de expresiones musicorrituales en otras latitudes,
similares, particularmente en el Valle de Oaxaca. También he hecho trabajo de campo en Michoacán y en Nuevo México, en Estados Unidos. Antes de comenzar la comparación objeto de esta ponencia con otros pueblos, de la tradición yoreme con otros pueblos de México o de Mesoamérica o de lo que hoy corresponde con México y parte de Estados Unidos, les voy a poner un video más para alegrarnos el día. Perdón, va de nuevo. Esta alabanza que acaban de escuchar, que se llama Ayudemos Almas, es una alabanza dedicada a la Virgen de la Soledad. Principalmente es una alabanza cuaresmal, aunque en otras regiones también se utiliza para los difuntos, principalmente cuando es mujer, ¿no? Cuando la persona difunta es mujer, se le canta eso. No sé si aquí con la nación yoreme sea del mismo modo, al menos en otras regiones lo es de esa manera. Ahora voy a empezar a hacer las comparaciones con otras regiones, como les mencioné. Inicialmente, en lo musical, qué bueno que hay muchos maestros rezanderos aquí presentes para que escuchen otras versiones de esta misma alabanza. Les traje como 6 versiones de Ayudemos Almas de diferentes partes de México y de Estados Unidos para que las escuchen. Y después procederé a hacer una breve comparación de una tradición ritual y los fariseos de Semana Santa. Entonces, la siguiente versión que vamos a escuchar de la alabanza a la Virgen de la Soledad es una grabación que hice con la Hermandad, así se hacen llamar ellos, los cantores, en Tlalistac de Cabrera de Oaxaca. Esto fue en el 2017. Específicamente fue en un viernes de Cuaresma, quizá en el cuarto viernes por ahí.
esta versión, perdonen que la interrumpa, es una versión muy melismática, lo que significa que tiene muchas notas en una sola sílaba. Por esa razón, la cuarteta, que es Ayudemos Almas, en tanto penar a la Virgen Pura de la Soledad, se tarda hasta 2 minutos solamente para decir esos 4 versos, a diferencia de otras que en cerca de 30 segundos ya se completó el ciclo, ¿no? Esta es una de las versiones más complejas de Ayudemos Almas que he grabado y que he investigado a lo largo y ancho de todo México, y tengo que decir que es mi favorita. Yo creo que si nos vamos a sonar un poquito, escuchamos parte de esa versión. Seguramente. Me ha tocado compartir nombres de experiencias por allá, pues acompañándonos, y me ha ayudado cierto desarrollo, que hay una expresión de la pronunciación de la palabra. Me ayudemos, pero residencia. Fabuloso. Muchas gracias por el dato. Por eso puedo pensar pues que hay una similitud, quizá aquí nosotros le ayudamos en nuestro propio estilo, pero si nos abordamos un poquito más, podemos hallar una similitud que vaya de punta a punta, por decirlo así, que vaya una sola línea. Claro que sí. O sea, me trata de decir que si nos ponemos a pensar o irnos más allá de un adentramiento más, podemos hacer una sola que viene haciendo lo mismo. Sí, y uno de las objetos de comparar estas piezas es que he hecho transcripciones musicales de esto y me he puesto a analizar, y hay muchas notas en común, lo que quiere decir que vienen de una raíz, por así decirlo, que se empezó a diversificar, pero comparten muchos, no quiero entrar en tecnicismos, pero comparten mucha parte de la melodía, para terminar pronto. Si me permite, Sí. aquí en Ayudemos Almas no es nada más exclusivo para las mujeres, porque se habla de las almas para ayudar a almas que parte de este mundo, y también es particular de la Semana Santa. Sí, para la Virgen. Para la Virgen. Por eso habla de las almas. Claro. Es para ayudar a las almas. Y aparte en específico, hace la banda, bueno, al menos yo en mi trabajo, en la recomendación que me da nuestro Dios, que para descansar, fue cuando se presenta el cuerpo en el ayuno del perdón. Ahí es donde vas a accionar esta alabanza, porque es la adecuada para llevarle pues, el trabajo que llevan. Fabuloso. Así es lo que me recomendó el maestro, pues he escuchado ahora el magisterio, el maestro Bernardo, pues compartiendo todo aquello, y de repente también porque pues, en el trabajo que llevan ellos también me he quedado con ellos pues, cómo se han desarrollado, y me he llevado pues, a la similitud que me refiero. Fabuloso. Gracias. Pero también mucha gente pues ritmo al gerente que por su principio pues parece que lleva buen trabajo y esa experiencia, pero que voy a meter, sino que sé que voy a también allá mucho más allá de todo lo que yo puedo pensar, porque pues, como ahora mismo sé que está por la línea necesaria para lograr pues. Sí, y les agradezco mucho que hayan venido. Les voy a poner ahora otra versión de la misma alabanza, ahora de Teotitlán del Valle. Durante esta se canta para frente al Santo Entierro en Viernes Santo. Oh
Les voy a ir pasando. La que sigue, igual, Ayudemos Almas, ahora de otro pueblo de igual de Oaxaca, Santana Tlapacoyan. Van a notar ya una armonía o un segundero mucho más cercano a lo que podemos escuchar se llama armonía por terceras. Ayudemos almas en tanto penar a la Virgen pura de la soledad al pie de la cruz se nos muestra ya la madre sin hijo, porque muerto está. Ayudemos almas en tanto penar a la Virgen pura de la soledad. Bueno, como pueden ver, hasta ahorita voy a cerrar la parte de Oaxaca. Se pueden dar cuenta que la tradición de los rezanderos en esta región del Valle de Oaxaca tiene una particularidad gestual, que es: sale la imagen en procesión, puede ser el Nazareno, puede ser la Virgen, puede ser el Santo Entierro, y sale en procesión, en conti diría, ¿no? Acá, y se recorre un espacio liminal o sagrado, y se va haciendo o un rosario o un vía crucis, dependiendo de la imagen y del día, y en cada estación o en cada misterio se va haciendo una alabanza o una parte o una cuarteta de la alabanza, depende de la tradición, y ellos se hincan. Yo no sé si acá, no es la primera vez que voy a estar en una Semana Santa, entonces no sé si lo hacen o no, pero se hincan. Antes se hacía. Antes se hincan. Todavía se hincan. Bueno, se hincan como aquí enfrente a las imágenes y se le canta, ¿no? Y en ocasiones hay una tradición de combinar con la banda, es decir, cantaba una cuarteta los alabanceros y tocan, todavía en Oaxaca, una cuarteta la banda, ¿no? La banda de alientos. Y una cuarteta al alabancero y una cuarteta a la banda. Así se siguen algunas tradiciones en Oaxaca. Así es, y aquí pues, nosotros todavía no había crucis en el Otis, después vamos haciendo las estaciones y tiene que indicarte uno, besar la tierra, ya empezar a rezar. Eso es, tiene que ser. Ahora vamos a pasar a Michoacán. La procesión del Santo Entierro, en Sinsunzan, un convento, un ex convento en la región lacustre, en donde hicimos trabajo de campo el año pasado, y pues bueno, vean.
alcancen a escuchar un clarín por ahí que escucha, ¿no? Esa corneta de la que habla la Biblia, ¿no? O trompeta. Quizá otra de las, no sé si sea así igual acá, pero en muchas tradiciones como esta, el pueblo canta las alabanzas porque se las saben. En algunos otros pueblos no las cantan porque no se las saben, porque son muy difíciles o porque no se transmitió o se socializó el conocimiento. Eso va a variar mucho. Bueno, este video está largo, voy a adelantar. Y ahora vamos a Nuevo México. Esta es una grabación que encontré en un archivo que estuve trabajando en la Universidad de Nuevo México, que lo hizo un etnomusicólogo, compositor muy importante, John Donald Robb, y otra, Ayudemos Almas. Ayudemos almas de tanto penar a la Virgen pura de la soledad. Aquí en la cruz la vemos que está la madre sin hijo porque ha muerto ya. Nos hace mucha falta el pito, the fruit would do everything in these songs to everyone else. Se aumenta su pena de ver a Jesús, que no hay quien lo base de la Santa Cruz. Crece su dolor, pues no hay aún sudario para vestir el cuerpo sagrado. Aquí, pero aquí, dice madre, tienes un sudario, reliquia será el eterno santuario. Ayúdenos almas de tanto penar a la Virgen pura de la soledad. Tanta es su pobreza, pues no hay un sepulcro para sepultar el de su hijo difunto. Bueno, los hermanos penitentes son una sociedad secreta, así se hacen llamar o presentar, en Nuevo México, en gran parte de Nuevo México, inclusive creo que llegan hasta Colorado, que es una sociedad conformada como las antiguas cofradías, es decir, un grupo de hermanos que se dedican al cultivo y sufragar los gastos de las fiestas de los santos. Es la tradición hispánica totalmente. Esta imagen, que también está sacada del mismo centro de investigación, es muy probablemente la época decembrina. Si pueden ver, hay nieve, ¿no? Hay nieve en el piso, van los hermanos penitentes caminando en procesión. Puede ser que sea la procesión al santuario de Chimayó, un Cristo negro que es muy importante para los hermanos penitentes y los pueblos indígenas de Nuevo México. Sin embargo, en esta salida también pude contactar a la sociedad secreta y bueno, se dice sociedad secreta porque hay, como se pueden imaginar, un racismo terrible y estigmatización de la cultura hispánica en Nuevo México. Entonces esta sociedad, al separarse de México, o sea, al separarse los territorios de Nuevo México y adscribirse a Estados Unidos, lo que sucedió fue que esta sociedad se hiciera como secreta, ¿no? Porque lo señalaban a los hermanos penitentes, porque además se autoflagelan durante la Semana Santa y es muy espectacular, ¿no? Es su práctica, y eso hizo que pues los empezaran a tomar como turismo, ¿no? Hay unas notas en periódicos que he visto que era así como: vengan a ver a los salvajes de los hermanos penitentes, cómo se autoflagelan y se sacan sangre, ¿no? Y evidentemente eso fue una violencia que no quisieron soportar y entonces se empezaron a esconder. Por eso son una sociedad secreta, ¿no? En la contemporaneidad, ¿no?
Y entonces, bueno, pude contactarlos y me invitaron a la morada de ABQ, bellísima, y aquí tienen la versión de Ayudemos Almas por los hermanos penitentes de la morada de ABQ en el 2023. Señor, concebir. Ayúdenos, almas, en tanto pena, a la Virgen pura de la soledad. Ayúdenos, almas, en tanto pena, a la Virgen pura de la soledad. Alguien en la cruz, la vemos que está, la madre sin hijo, por quien ha muerto ya. Ayúdenos, almas, en tanto pena, a la Virgen pura de la soledad. Bueno, todo este ejercicio de escucha, espero no les haya aburrido, era para mostrarles a quienes son rezanderos principalmente, pero al público en general, las variantes del canto, en donde puedo sostener, no nada más por esto que les acabo de hacer, mostrar, sino también por análisis y transcripciones musicales que he realizado, que hay algo que llamamos un sistema musical de transformaciones, es decir, una serie de, una estructura que está compartida por todos estos cantos, pero que al mismo tiempo tienen sus particularidades locales. Es decir, si nos pusiéramos a analizar nota por nota, que es lo que hice, encontraríamos, por decir un número cualquiera, un 50% de notas en común y otro 50% de notas que son particulares de cada pueblo o de cada cultura. Y eso es un hallazgo, pareciera ocioso, pero al mismo tiempo es revelador, porque podemos hablar de un proceso histórico en común que pudiera dar pues indicios para estudios a profundidad al futuro, ¿no? Es decir, cómo probablemente los frailes o el proceso de evangelización tenía una idea en común, una serie de formas en común, pero que se fueron diversificando al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ahora voy a pasar a la parte ritual, ¿no? Voy a dar nada más un ejemplo de estas formas en común o elementos en común con otros pueblos. Y sigo, ¿no? Sin embargo, uno de mis avances más significativos, considero, ha sido probar cómo estos cantos son empleados en cultos de raigambre mesoamericano, enmarcados en los rituales mortuorios y del ciclo de pasión, es decir, la forma en la que una tradición que proviene del catolicismo popular se insertó en la matriz indígena para ser resimbolizada en sus propios términos. Y voy a contarles un poco de estos niños que son la autoridad menor, así se llaman. La autoridad menor son 24 niños que son nombrados por el cantor y por el jefe de la autoridad menor año con año durante la cuaresma, y tienen que salir en procesión todos los viernes de cuaresma custodiando a la imagen del Nazareno y cantando alabanzas en las diferentes partes, en las diferentes estaciones del Vía Crucis. Pero lo importante a destacar de esta práctica es que esos 12 niños son nombrados bajo esta estructura jerárquica. Es decir, cada niño va a ser nombrado como una autoridad política o religiosa de la comunidad.
solamente hay dos personas adultas, que son el gobernador y el fiscal, que son justamente las figuras más importantes de la jerarquía política colonial. El gobernador, que gobernaba las cabeceras de distrito o las cabeceras municipales o los pueblos cabeceras, así se llamaban en la colonia, y el fiscal, que era la autoridad máxima dentro de la iglesia en los pueblos coloniales, al menos del centro del país. Y entonces se nombra un gobernador, 2 alcaldes, 2 jueces, un regidor mayor, 4 regidores normales, pues, el fiscal, el mayor de vara, 4 topiles de vara, un escribano y finalmente una serie de mayordomos: el mayordomo del Cristo y Rey, el mayordomo de la Cruz 1 y 2, el 1 y 2, y los topiles de campana. Estos niños, durante toda la Cuaresma, tienen ciertas responsabilidades que van imitando, estetizando o, si queremos decir, ritualizando el cabildo municipal. Entonces, por ejemplo, los mayordomos del Cristo Rey y los mayordomos de la Cruz tienen que subir domingo con domingo, 30 litros al Cerro Danush, que es un cerro que subimos y cuando llegamos casi nos desmayamos. Tienen que subir 30 litros para regar las flores en la capilla donde hay un Cristo en lo alto, ¿no? Sabemos que ese Cristo, mejor dicho, que ese cerro era parte del complejo del centro ceremonial prehispánico zapoteca de Dainzú, se llama así, Dainzú, en donde se hacían cultos, o mejor dicho, cultos de regambre mesoamericano y sobre todo rogaciones de lluvia. Se hacían peticiones de lluvia. Entonces los niños tienen que subir agua, ¿no? Curiosamente. Y otro momento muy importante, además de la Cuaresma, es el 3 de mayo. Suben a la velación del 3 de mayo y hacen una rogación de lluvias con alabanzas, toda la velación al Cristo, ¿no? Al Cristo de la Cruz. Pero lo importante a destacar ahorita es que se ordenan como un cabildo sustituto o como un cabildo ritual, ¿no? Eso es lo que quiero destacar. Pero esta estructura no nada más la encontré ahí en Macuilxóchitl, sino que aparece, por ejemplo, en la estructura de los apóstoles en Jojocotlán. Cada Semana Santa, desde el 4º viernes de Cuaresma, el día de la Samaritana, se nombra a 12 apóstoles, que van a representar evidentemente a cada uno de los discípulos de Cristo, pero también a una jerarquía dentro del cabildo municipal colonial. Y otra vez se repite, aquí son 12, no 24, y por lo tanto se reduce, pero es el mismo principio. Un gobernador y un fiscal con dos fiscales en este caso, con todos sus subordinados, por así decirlo, ¿no? Gobernador, que representa a San Pedro, alcalde a San Andrés, regidor, etcétera, con sus respectivos cargos. Y cada uno de ellos canta alabanzas. A ver, perdonen que no lo haya dicho, aunque estaba en la diapositiva, tanto los niños, la autoridad menor, son alabanceros, como los apóstoles en Jojocotlán son alabanceros, es decir, cantan estos repertorios que estuve poniendo. La diferencia es que en este caso son los apóstoles de Cristo, entonces los van a ver en los actos de Semana Santa, en el lavatorio de pies, en en la adoración a la Santa Cruz, en la crucifixión, etcétera, etcétera. Siempre están ahí, la última cena, siempre están ahí los apóstoles, y van a hacer también, por ejemplo, la velación de Jueves Santo frente al Santísimo, en donde, ahorita hablo de eso. Aquí tienen a los apóstoles en orden jerárquico durante Viernes Santo, hincados esperando la procesión del Santo Entierro, porque la imagen va a pasar por encima de ellos, ¿no? Y ellos se hincan. Toda la Semana Santa se la pasan cantando, y bueno, eso es otro tema aparte, ¿no? Particularmente he explorado la cualidad política de los rezanderos o alabanceros en el ritual de inversión de papeles que ocurre en la Cuaresma, cualidad que en el caso Lloreme es encarnada por la figura de los judíos o fariseos, quienes performan el caos frente al orden de gobierno, ¿no? Tal como sus homólogos, por ejemplo, soldados, romanos, los negros, los borrados, los pintos, los monos, los mayordomos, la autoridad menor o sustituta, los repotada, los apóstoles, etc. En muchas otras culturas
respectivamente como los coras, guaves, mijes, nahuas, rarámuris, seris, birráricas, yaquis, zapotecos, etc. Es decir, cada pueblo va a tener una forma de ritualizar ese elemento de la inversión ritual de papeles. En el caso del pueblo yoreme son los judíos, pero en el caso, por ejemplo, como les dije, de los apóstoles, aquí es el cabildo sustituto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los guaves en San Mateo del Mar en Oaxaca, son los repotada o diputados. Es una guaveización o icotización de la palabra diputados, son repotadas. Los borrados o pintos de la cultura birrárica son estos tricksters en inglés, o sea, estos seres, ¿cómo se dice? Bufones, ¿no? Son los bufones rituales que ponen en escena el caos, ¿no? Esos son los fariseos, andan haciendo el caos, ¿no? Por todos lados. Se burlan de los pascolas, por eso traen, o se burlan del venado, por eso traen tenabaris, etc. Ese es el mismo principio que estamos viendo tanto en la autoridad menor como en los apóstoles. ¿Por qué? Porque se está poniendo en ritual o escenificando la inversión ritual del orden de gobierno. Es decir, se le quita el gobierno a las autoridades reales y se les otorga a un personaje de la Semana Santa o Semana Mayor. Vamos a ver que esto está ritualizado en varios pueblos con la entrega de vara de mandos. Es decir, he revelado el vínculo entre el ritual de entrega de vara de mandos, los rezanderos, las alabanzas y estos personajes en inversión de papeles. El principal argumento que conduce toda mi reflexión es que los alabanceros coadyuvan a la reproducción social de las sociedades indígenas mediante un sistema musicorritual en el que se encuentran varios estratos o decantaciones históricas condensadas. Me refiero que la vara de mando, en este caso que están viendo, es el apostolado de Jojocotlán, rezando frente al Santísimo, en donde están expuestas, si alcanzan a ver ahí, en el centro y acá más cercanamente, las varas de mando que fueron entregadas por la autoridad municipal el día miércoles o jueves santo. Van a la iglesia y se entrega la vara de mando del presidente, la vara de mando de los alcaldes, se las dan a los apóstoles y ellos la colocan en el monumento. Esto son los equivalentes a las lanzas de los fariseos en el caso yoreme. Vamos a ver que los fariseos, como decía, son una condensación de varios personajes de la mitología judeocristiana y yoreme, si queremos también. Son primero judíos, de ahí su nombre, fariseos, es decir, antagónicos de Cristo, ¿no? Son aquellos que, según la tradición hispánica colonial, crucifican, ¿no?, a través de Poncio Pilatos, el que se lava las manos, al Salvador, ¿no? Pero no nada más son judíos los fariseos, son soldados romanos. Es decir, es un ejército de soldados comandados por un Pilatos y capitanes, es decir, la estructura de los cargos militares coloniales, ¿no? Y finalmente también son mandones. Sabemos que en otras tradiciones o en otros pueblos no se llaman fariseos ni judíos, también se les llama mandones. Es decir, el cargo del mandón colonial o mayores de vara. Los mayores de vara solían también llamarse mandones. Voy a regresar un poquito, pero el mayor primero en la tradición de Jojocotlán se le conoce como mandón o mandadero, ¿no? Y lo mismo que acá en la tradición de Macuilxóchitl, el mayor de vara y los mayores son los mandones o mandaderos. Es decir, lo que quiero intentar comunicarles es que los fariseos van a ser la figura que condense en la tradición yoreme otros elementos que en otras tradiciones van a estar vinculados a prácticas o figuras o otras figuras de la Semana Santa, dentro de ellos los alabanceros. Y a todo eso le he llamado sistema músico-ritual de transformaciones, ¿no? Finalmente, decir que los fariseos o judíos o mandones ponen sus lanzas, esta lanza que trae aquí este judío,
frente al Nazareno. Se las entregan desde miércoles santo y las van a recoger el sábado de gloria para la quema de varas y de máscaras, ¿no? Así, para terminar, propongo que el canto y la voz de estos alabanceros o rezanderos son dos elementos de nodal importancia para mantener y sostener la socialidad de comunidades organizadas, principalmente de manera corporada o por usos y costumbres o por derecho consuetudinario o como le queramos llamar. Pues creo que con eso termino y muchas gracias.